El Atlético de Madrid remonta con un Antoine Griezmann decisivo y suma una primera victoria importante en la nueva Champions. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado el encuentro de la jornada 1 disputado en el Metropolitano. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Atlético de Madrid ganó por 2-1 al RB Leipzig en su estreno, además jugando como local en este nuevo formato de la Liga de Campeones. Una victoria importante de un Atlético de Madrid que, más allá de sumar los 3 puntos, porque lo consiguió en el 90, fue merecedor de la victoria. Vimos un Atlético de Madrid ambicioso, un Atlético de Madrid que controló a través de una presión alta muy bien trabajada y muy bien realizada, que no solo le generó ocasiones de gol, sino que además le permitió, pues controlar durante la mayor parte del encuentro a un RB Leipzig que se adelantó muy rápido en el marcador, pero que después no pudo sostener, pues esa superioridad en el resultado, y que tampoco tuvo momentos, en mi opinión, tramos importantes en los que fuese superior a un Atlético de Madrid que, como prometió su entrenador, el Cholo Simeone, en rueda de prensa, iba a salir a ganar, porque en esta fase de liga y con el nuevo formato se premia mucho sumar los 3 puntos. Vimos, como digo, un Atlético de Madrid ambicioso y que fue a por más desde el principio, más allá de que se pusiese perdiendo muy rápido en el marcador. Hasta el final el Atlético de Madrid fue a por más, con un Antoine Griezmann que ejerció de hombre estrella, que ejerció de líder, y que en el momento importante, en un partido yo creo que marcado en rojo para Simeone en esta fase de liga por el nivel de los siguientes rivales. Hay que recordar que los rojiblancos sobre todo tenían 3 encuentros de más nivel en esta fase de liga: RB Leipzig y Bayer Leverkusen en el Metropolitano, y la visita al Parque de los Príncipes para medirse al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Un Atlético de Madrid que contó con Antoine Griezmann en su hombre más decisivo, gol y asistencia para el francés, al que el Atlético de Madrid obviamente le sigue necesitando muchísimo, porque sigue siendo la pieza de más nivel y más importante en el engranaje del Cholo Simeone. Él tiene que seguir marcando las diferencias, y en un día marcado en rojo, como os digo, en el calendario de esta nueva Champions, apareció para marcar ese gol y dar esa asistencia en el último minuto, en una acción maravillosa sin mirar, y encontrando en el segundo palo, poniéndole un centro medido a la cabeza de un Jiménez que no había estado bien en la primera acción, pero que pudo resarcirse con un partido muy completo a partir de esa primera acción defensiva en la que para mí el uruguayo falla, y terminando con un inicio de temporada en el que está marcando las diferencias, en el que atrás está siendo un hombre prácticamente infalible, además teniendo una continuidad física que es importantísima a estas alturas de su carrera, y que yo creo que también le tiene que dar y le puede dar una continuidad en el buen trabajo defensivo al Atlético de Madrid, que le viene faltando en las últimas temporadas y que puede ser clave de cara a hacer una campaña mejor que las anteriores. Todo eso, una victoria frente a un RB Leipzig que tiene uno de los calendarios más complicados de la nueva Champions, que va a tener que ir rascando puntos en campos o en partidos en los que el principio no es favorito, y estuvo muy cerca de hacerlo en el Metropolitano, pese a que los de Marco Gose se pusieron muy rápido por delante, pero a partir de ahí los vimos desnaturalizados y bastante incómodos, ¿no?, al conjunto alemán, que pese a ello estuvo muy cerca de llevarse un punto que para ellos hubiese sido muy necesario, porque, como os digo, tiene uno de los calendarios más complicados en esta fase de liga, y van a tener que sudar para estar, en mi opinión, en la parte alta, o entre los 16 primeros clasificados en esta nueva fase de liga. Dicho esto, como siempre, pediros vuestra opinión en comentarios, que apoyéis el canal dejando vuestro like, vuestra suscripción, y que me digáis también qué confianza tenéis en el Atlético de Madrid en esta Champions League, si pensáis que se va a meter entre los 8 primeros o pensáis que va a estar un poquito más atrás. Todo me lo podéis dejar abajo en comentarios. Yo, como siempre, encantado, ahí os leo y debatimos de un encuentro en el que el Atlético de Madrid y en el que el Cholo Simeone mantuvo, ¿no?, esa confianza en Riquelme en el carril izquierdo, juntando por dentro a Ángel Correa, a Griezmann, y dejando en la punta del ataque
a un Julián Álvarez que yo creo que junto a Sorloth fue una de las pocas noticias negativas, ¿no?, del partido de un Atlético de Madrid que de momento parece que no está encontrando en buen estado de forma ni al argentino ni al futbolista noruego, con un Atlético de Madrid que se midió, bueno, pues al habitual 4-2-2-2 de un RB Leipzig que ha perdido a Dani Olmo este verano y que, bueno, pues ha tenido una llegada procedente del Metropolitano como Vermiren, y también un jugador, bueno, pues que en principio ahí tiene que ser importante para suplir a Dani Olmo como Nusa, que es más un extremo que un jugador que actúe o que tenga mucho nivel por dentro, y obviamente con una de sus grandes estrellas, con un Xavi Simons que decidió rechazar al Bayern para volver al RB Leipzig, donde, bueno, pues en principio es el jugador estrella del conjunto alemán. Un partido que estuvo marcado obviamente desde el principio por ese primer gol, por ese gol en el minuto 4 que ponía por delante un RB Leipzig al que se le dibujaba un tipo de encuentro, un contexto de partido favorable, un equipo que siempre brilla en las transiciones, que tiene mucha velocidad arriba y que a través, bueno, pues de las conducciones también de sus mediapuntas y los desmarques de Šeško y Openda, es un equipo que con espacios puede hacer muchísimo daño, aprovechando que el Atlético de Madrid se lanzó en tromba en una de sus primeras acciones de ataque, y sobre todo Koke, bueno, pues no estuvo nada bien en las vigilancias defensivas, quedándose para mí el capitán del Atlético de Madrid entre Xavi Simons y Šeško, no yendo a por ninguno de los dos, o bueno, pues en principio tenía que haber estado justamente detrás de Šeško para que si el futbolista, el delantero del RB Leipzig recibía el balón, hacerle falta directamente o intentar robársela, ¿no? Pero ahí Šeško recibe, se puede girar, se marcha en velocidad de un Koke al que ya no le dan las piernas y la gasolina para, bueno, pues para poder frenar ese trípode de transiciones. Y luego también para mí hay un error tanto de Jiménez como de Lenormand, que se tienen que cerrar un poquito más y habilitar o hacerle pensar a Šeško, ¿no?, que la mejor opción, en vez de seguir conduciendo él y disparar, es habilitar a un costado. Lenormand, en mi opinión, se queda demasiado abierto a la izquierda, y Jiménez, en vez de aguantar, en vez de esperar, pierde la paciencia, está mal perfilado, y al final Šeško termina encontrando a Openda. El disparo lo detiene Jan Oblak, pero como Lenormand está demasiado abierto a la izquierda, bueno, pues Šeško, que sigue la carrera, se adelanta al futbolista francés y al final termina rematando a portería vacía para poner ese 0-1 que, como os decía, le ponía o dejaba el partido en un contexto favorable, ¿no?, para esas transiciones y para las características y las virtudes de los principales atacantes del conjunto alemán, que la verdad es que en esos primeros, para mí, 10-15 minutos o 20 minutos incluso podríamos decir, bueno, pues la verdad es que hizo que el Atlético de Madrid tuviese que asumir un papel que yo creo que no le venía bien en este partido, sobre todo con mucho pase entre los centrales, y ahí vimos, bueno, pues que Lenormand, Jiménez y Reinildo no son jugadores que tengan una gran capacidad para filtrar balones o que no tengan una gran capacidad para hacerte un cambio de orientación, ¿no? Hay de Pólico que tuvieron que asumir un mayor peso en la construcción, como es normal y como es habitual en el conjunto del Cholo Simeone, sobre todo buscando esos cambios de orientación desde banda derecha a banda izquierda para encontrar el 1 contra 1 de Riquelme ante las basculaciones de esa doble línea de 4 que planteaban en su defensa, en su propio terreno de juego, en su propia mitad de campo, el RB Leipzig, ¿no? Vimos a un Atlético de Madrid que a partir de esos cambios de orientación, bueno, pues creció un poquito, pero que la verdad es que no se reactivó, en mi opinión, hasta que llegaron sobre todo esas recuperaciones de una presión alta del Atlético de Madrid que funcionó durante todo el encuentro, que pudo sostener el conjunto rojiblanco también en la segunda parte con los cambios, y que estuvo muy cerca de haberle dado un empate muy rápido en el partido. No pudo acertar Riquelme, al que le faltó colmillo. En vez de intentar pasarla a Julián Álvarez, tenía que haber disparado el futbolista del Atlético de Madrid, y también con una gran acción defensiva Orban impidió que el conjunto rojiblanco empatase muy rápido en el encuentro, para un Atlético de Madrid que a partir de esas dos acciones que tuvo entre el minuto 14 y el 24 de robos en presión alta, gracias a los intentos de salir desde atrás del RB Leipzig, se reactivó y terminó encontrando el tanto del 1-1 en una transición, o en lo que parecía que iba a ser una transición del RB Leipzig, que termina en un robo en el centro del campo del Atlético de Madrid. Aparece un Ángel Correa, que para mí durante la primera parte fue el mejor jugador
del encuentro, sobre todo porque era capaz de recibir por dentro un balón que venía desde la izquierda y controlar y rápidamente llevarlo a la derecha, sorprendiendo y dándole ventaja a un Marcos Llorente que le puso un centro absolutamente perfecto para un Antoine Griezmann que con la derecha de volea, pues puso o metió un auténtico golazo para darle al Atlético de Madrid ese empate en el minuto 28 y no alargar, pues un resultado negativo que podía haber puesto algo nervioso o haber hecho perder la paciencia a los rojiblancos en esa primera parte. Empataba Antoine Griezmann 1-1, gran gol para él, estrenándose en esta Champions League en la temporada 24-25, en un primer tiempo en el que el Atlético de Madrid, a partir para mí, sobre todo de ese minuto 20 aproximadamente, pues fue controlador clarísimamente de lo que estaba ocurriendo frente a un RB Leipzig que en los primeros minutos sí que pudo salir jugando una vez desde atrás, pero que más allá de la acción que tuvo para el tanto del 0-1, generó muy poquito peligro frente a la portería de un Jan Oblak que pasó totalmente desapercibido o prácticamente desapercibido, más allá de esa acción en el minuto 4 con el gol del conjunto alemán, ¿no? A partir de ahí, un Atlético de Madrid que fue creciendo con esos cambios de orientación, con una presión alta que estuvo a punto de darle rédito, y con un par de transiciones que aprovechó para generar ocasiones importantes frente a la portería de un Gulaxi, que a punto estuvo también de recibir un gol de córner después de una acción que parecía preparada al primer palo de un Ángel Correa, que para mí, como os digo, fue el mejor jugador de la primera parte por esas conexiones por dentro que permitían al Atlético de Madrid progresar y llevar el balón muy rápido de un lado a otro, permitiendo sorprender al sistema defensivo del conjunto de Mako Ogose. La verdad es que la segunda parte, yo creo que los primeros 20-25 minutos son un poquito más igualados. Yo vi un Atlético de Madrid que es cierto que seguía controlando completamente al ataque del RB Leipzig, con esa presión alta, muy bien realizada, con un conjunto alemán que intentaba, ¿no?, que poco a poco pues sobre todo con Lukeba intentaba salir jugando desde atrás, pero que ya no estaba perdiendo el balón en situaciones peligrosas, pero al que le costaba mucho progresar porque ni Xavi Simons ni Nusa podían girarse por dentro, y porque Sesco y Openda estaban siendo perdedores constantemente en los duelos frente a Jiménez, frente a Reinildo y también frente a un Robin Lenormand, que volvió a tener un partido bastante sólido, como se esperaba, ¿no?, del internacional español desde que fichó por el Atlético de Madrid. Un partido que, como os digo, con los cambios en ese segundo tiempo, pues con los parones también que hubo, se fue bajando de nivel, fue bajando también de intensidad. A ambos equipos les costó bastante, ya al Atlético de Madrid, que llevaba la voz cantante en el encuentro, le costó bastante generar ocasiones, y pues con la entrada, sobre todo a partir del minuto 70, tanto de Sorloth como de Poulsen, vimos un encuentro en el que volvieron las ocasiones para uno y otro equipo, con una ocasión clara para Xavi Simons, un remate en una posición también bastante clara de cabeza de un Sorloth que parece de momento que no está acertado de cara a portería, y que a mí me parece un jugador que para el Atlético de Madrid puede ser más útil en contextos de transición que en cuanto a remates y a acciones al primer toque dentro del área, porque ahí, sobre todo lo vimos en la Real Sociedad, es un jugador al que le cuesta un poquito más. Las tuvo el RB Leipzig con esas advertencias de Xavi Simons y de Yusuf Poulsen, y la tuvo también el Atlético de Madrid con dos buenos centros de Nahuel Molina y con dos remates bastante centrados del bueno de Sorloth, que al igual que le ocurre a Julián Álvarez, pero por razones diferentes. Yo creo que Julián es algo más físico también, de adaptación a un equipo muy diferente, también por haber jugado los Juegos Olímpicos y haber jugado también Copa América. No sé en qué punto físico está ahora mismo el delantero del Atlético de Madrid, pero bueno, en definitiva esa es la única noticia, yo creo que un poquito más negativa, que deja el encuentro para los del Cholo Simeone, esa falta de conexión con el juego de Julián Álvarez, y también la falta de acierto en el último remate de un Sorloth, que es cierto, y esto también es algo bueno, que sí que está teniendo las ocasiones, pero de momento no las está metiendo, ¿no? Y en ese tramo final en el que el Atlético de Madrid seguía empujando, seguía creyendo, seguía intentando ir a por el tanto del 2-1, y el RB Leipzig con piernas frescas daba la sensación de que también
si el Atlético de Madrid no estaba del todo equilibrado y no estaba del todo correcto, bueno, pues podía generarle ocasiones, pese a que Gallagher le metió gasolina, le metió piernas al equipo y también fue bastante importante al ganar balones divididos en situaciones que podían haber generado contras para el conjunto alemán. Llegó de nuevo el futbolista que tiene la capacidad en el Atlético de Madrid de frotar la varita, de hacer acciones excepcionales, y vimos a un Antoine Griezmann que después de una acción a balón parado, aprovechando que sus compañeros, sobre todo los centrales, aún estaban en el área, se revolvió, sacó un centro sin mirar desde la banda izquierda con la derecha al segundo palo, espectacular, a la cabeza de un Jiménez que batió sin un aparente esfuerzo a un Gulaxi que se estiró todo lo que pudo, pero que no pudo detener el tanto que en el minuto 90 desató la locura en un Metropolitano, que vivió una victoria importante de un Atlético de Madrid que se midió ante uno de los rivales más complicados que tiene en esta fase de liga y que finalmente le dio a los del Cholo Simeone 3 puntos, con un Antoine Griezmann que lideró la remontada de un Atlético de Madrid que comienza muy bien esta Champions League y que a mí me pareció sobre todo el cómo importante, porque creo que es la línea que debe seguir el conjunto rojo y blanco en esta competición europea y en general en los partidos también de la liga. Un equipo ambicioso que quiere presionar arriba, que tiene piernas y recambios para presionar arriba durante gran parte del encuentro. Veremos lo que ocurre con el Atlético de Madrid en Champions. Me gustaría saber, como siempre, vuestra opinión y ya sabéis que estaremos muy atentos, lo iremos siguiendo aquí en el canal. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.